Saludos tertulianas y tertulianos de Star Wars. Pues ya a una semana que haya finalizado la primera temporada de The Acolyte, o por lo menos eso es lo que esperamos que sea la primera temporada, aunque en este momento todavía no se ha anunciado una segunda temporada oficialmente. Todo apunta a que se confirmará en los próximos días, en los próximos meses, ya que la showrunner de esta temporada, Leslie Headland, pues ha estado hablando mucho al respecto, y eso es un indicio de que muy probablemente se confirme en los futuros días, en las futuras semanas, esta segunda temporada. Pero bueno, estamos aquí para hablar sobre un pequeño balance de esta primera temporada de The Acolyte. Me parece que es una serie, como ya lo había dicho en otros videos, no es la peor serie de Star Wars, ni es merecedora de todo el hate del que ha sido objeto desde que estábamos a unos pocos días de iniciar esta serie de Star Wars. Entonces, la idea es comentar brevemente lo que desde mi punto de vista fueron los aspectos positivos, al igual que los aspectos negativos de esta temporada de The Acolyte, para hacer un pequeño balance y que cada uno y cada una de ustedes pueda hacer este pequeño balance con estos puntos que voy a dejar aquí en el tintero. Entonces, comenzamos con lo positivo. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la Taberna del Beskar, me parece que como primer punto positivo de la serie de Acolyte tiene que ver con salirse de la caja. Me parece que tiene que ver con esta idea de salirse de la saga Skywalker y poder contarnos una historia diferente, en este caso ambientada en la Alta República, donde pues teníamos ahí un lienzo en blanco para poder jugar con personajes, con situaciones, con historias, que al final de cuentas esa idea me pareció muy buena. Hasta cierto punto lo lograron. Me parece que no han roto el canon establecido hasta este momento, con lo visto en estos 8 episodios. Y aunado a esto, el segundo punto positivo me parece que es contarnos esta historia, o por lo menos así se nos vendió, que íbamos a ver una historia de Star Wars contada desde los ojos del lado oscuro. Siempre las historias de Star Wars las hemos visto desde el lado de los buenos, desde el lado de los Jedi, desde el lado de la rebelión. Pero en este caso, la idea era contarnos, o eso se nos prometió, contarnos una historia a través de los ojos del lado oscuro de la fuerza. Entonces, esas dos primeras ideas me parecen poderosas y me parecen adecuadas. Eso pintaba muy bien para esta serie de Star Wars. Otro punto positivo, ya entrando digamos en la historia, pues tiene que ver con el personaje de Mani Jacinto, el personaje de Qimir. Me parece que fue el personaje a partir de la mitad de la serie, a partir del capítulo 4 o 5, pues empezó a tomar relevancia y empezó como a llamar a cierto fan, porque queríamos saber de él, queríamos saber de su historia, queríamos saber de dónde venía. Esta idea al principio de que no era un Sith propiamente, sino un usuario del lado oscuro, en un primer momento fue atractiva, y también cuando se nos presenta en ese capítulo 5, en esa pelea campal contra los Jedi ahí en Kofar, tiene que ver con la preponderancia que se le dio al cortosis, ¿no? A este material creado dentro de Star Wars, que de cierta manera conectaba ya con Darth Plagueis y con Legends, algo que nos entusiasmó en un principio. Entonces, el personaje de Qimir me parece que fue un personaje carismático, un personaje que atrajo a cierto sector del fandom. Entonces, fue un personaje que, si bien quedó un poco corto, que no fue tan desarrollado, se nos promete que en una posible y potencial segunda temporada podremos conocer más de este personaje. Otro punto a destacar, me parece, tiene que ver con este cuestionamiento a la moralidad de los Jedi. Me parece que siempre los hemos visto, por lo menos desde la trilogía original, pasaron primero por ser unos monjes espaciales, y ya con la llegada de las precuelas de Lucas, pues bueno, le dio más cuerpo a estos Jedi, y entonces ya eran más parecidos como a estos guardianes de la paz, y que recientemente en el canon de Disney pues le han intentado dar
estos tonos grises a esta Orden Jedi. Entonces me pareció positivo los cuestionamientos que le hace Kimir y ya en el capítulo 8 el senador Rayenkot, porque al final de cuentas el senador vaticina lo que algunos años después ocurrirá con la caída de la Orden Jedi. Otra característica, digamos, de este cuestionamiento pues tiene que ver con las acciones de Vernestra Rwoh. Me parece que Vernestra está tan consumida en la política, está tan consumida en los pasillos de Coruscant, que hasta cierto punto, o esa es la impresión que da, está dejando de lado estos ideales, estos preceptos Jedi por poder estar ahí en Coruscant. Y como digo, consumida, digamos, por los pasillos de la política, encubriendo, digamos, a la Orden Jedi, o de cierta manera lavándole la cara a la Orden Jedi frente al Senado. Entonces eso me pareció muy bueno, aunque insisto, no fue muy desarrollado, pero esa idea me pareció positiva. Lo último que creo yo que fue lo más espectacular, digamos, de la serie de Acolyte, pues tiene que ver con las peleas. La pelea de Indara contra Mae en el capítulo 1, la masacre que ya había comentado del capítulo 5 de Kimir a todos estos Jedi, y fundamentalmente en este punto, pues la pelea que tiene con la Padawan del Maestro Sol, Jekilon, y la manera en la que Kimir asesina frente a la cámara al caballero Jedi Jorfandar. Eso me pareció impresionante verlo en un producto de Disney en este caso, ¿no? Y el último pues es la pelea que tuvimos en el capítulo 8 entre el Maestro Sol y el propio Kimir, donde ahí hay muchos juegos. Hubo un pequeño guiño de llevar a Matrix a Star Wars con estos primeros segundos de duelo entre Kimir y el Maestro Sol, que me pareció impresionante. Entonces me parece que las coreografías fueron muy buenas en estos tres momentos, en estas tres peleas, y es algo que siempre nos va a gustar a los fanáticos de Star Wars. Entonces eso me parece positivo. Lo último que yo diría que es positivo es las actuaciones de los actores. Me parece que todos en la generalidad actuaron bien. Me parece que cumplieron, digamos, a cabalidad con lo que el guión les estaba exigiendo, salvo quizás la protagonista de la serie, Amanda Stembler, que desde mi punto de vista no terminó de convencerme su actuación, pero fuera de ello me parece que todos los demás cumplieron a cabalidad, y en ese sentido pues no tendríamos ninguna queja. Entonces estos son los puntos positivos que yo veo de esta temporada de The Acolyte. Pasaré a los puntos negativos, y bueno, aquí me parece que todo mundo ya ha hecho disecciones de la temporada. Me parece que todo mundo ha hecho críticas suaves y fuertes alrededor de ella. Yo solamente quiero dejar aquí lo que desde mi punto de vista fue lo negativo y que le bajó mucho el nivel y la calidad a esta temporada de The Acolyte. Entonces me parece que esta idea de una serie ambientada en la Alta República no termina por cumplirse. Me parece que no es una serie que podamos decir está ambientada en la Alta República, más allá de que pues así no la vendieron como una serie de la Alta República. Me parece que es una serie mucho más pegada a la época de la amenaza fantasma. Se siente más una serie ambientada en esa época que una serie ambientada en la Alta República. Esta idea de los viajes espaciales, de vivir aventuras, digamos, todo el lore, todas las historias que hay alrededor de la Alta República estos últimos años, pues no la vemos reflejada aquí en esta serie de Acolyte. Entonces eso me parece un punto negativo de entrada, ¿no? Entonces el otro punto, si ya decíamos que es una buena idea salirse, digamos, de la caja y contarnos una historia alejada de los Skywalker, de la saga Skywalker, me parece que es una idea buena, pero con una ejecución muy deficiente y que tuvo más bien muchos problemas y muy serios en el guión. Me parece que la idea es buena, pero el guión fue pésimamente trabajado. Esta idea de tener un efecto Rashomon en pantalla me parece que fue muy mal llevada. Me parece que esta idea de descubrir
digamos, un misterio que plantea el efecto Rashomon, donde hay una multiplicidad de visiones sobre un mismo punto y que el espectador tiene que ir atando cabos para él mismo darse cuenta de lo que ocurrió. Me parece que en esta serie fue muy mal llevado. Me parece que fue un efecto Rashomon muy fallido. Quedó como intento, pero me parece que no va más allá de eso. Entonces, otra cosa que me parece que fue algo negativo, pues tiene que ver con esta idea que plantea la serie. Hay corrupción dentro de la Orden Jedi y que esto nos lleva a la situación política de la galaxia. Me parece que si hubieran tirado por esa hebra, por la situación política de la galaxia, este enfrentamiento muy bueno que hasta cierto punto me recordó algunos pasajes de Andor, donde pues bueno, ahí el trabajo de guión es casi excelente. Aquí este duelo de voluntades entre el senador Rayenkot y la propia Vernestra Rwoh me parece que fue muy bueno, y que si hubieran seguido por ahí nos hubiera dado mucha más carnita, hubiera despertado mucho más interés, porque si la serie está planteando que hay corrupción dentro de la Orden Jedi, esto tiene que ver o tiene su consonancia directa con la situación política que está ocurriendo en Coruscant y en el Senado, en donde este duelo entre Rayenkot y Vernestra Rwoh fue el punto más alto en términos de guión, me parece, dentro de esta temporada. Mencionan la corrupción dentro del Senado, pero no desarrollan a cabalidad lo que ahí se menciona. Lo dejan ahí como plantado para una futura segunda temporada. Entonces, estos problemas de guión van más allá también, porque la serie se nos vendió como un thriller donde había asesinatos de caballeros Jedi, pero que muy tempranamente en el segundo episodio, si no es que desde el primero, pues ya sabemos quién es el asesino, que en este caso es Mae, y por qué hasta cierto punto está asesinando a estos Jedi, que bueno, al final de cuentas, desde el capítulo 3 ya nos dicen el motivo por el cual Mae quiere vengarse de estos 4 Jedi. Entonces, esta idea del Kill Bill dentro de Star Wars no es tal. Me parece que el misterio se desvaneció muy rápidamente y no fue más allá, creo yo, que una cuestión de marketing para vender la serie antes de que esta saliera. Entonces eso me pareció muy malo. Creo que estos 3 últimos puntos me parece que evidencian claramente estos problemas de guión que tiene la serie. Uno más, ya casi para cerrar, pues tiene que ver con este tránsito de Osha hacia el lado oscuro. Ya lo decía en un video, que si nos hubieran dado más indicios, que si hubiéramos tenido en pantalla este tránsito progresivo de Osha hacia el lado oscuro, hubiera quedado más verosímil y hubiéramos creído y no hubiéramos tenido esa sensación de que Osha transita hacia el lado oscuro solo por el enojo de descubrir que su maestro la engañó y fue él el quien asesinó a la madre Anisella, su madre. Entonces se sintió muy rápido, no se sintió nada orgánico este tránsito hacia el lado oscuro, y por lo demás me parece, ya lo decía, que la interpretación de Amanda Stenberg pues me parece la más flojita de todo el elenco de The Acolyte. Entonces no es una interpretación creíble, no, por lo menos a mí no me transmitió ninguna emoción. Yo no conozco otro trabajo de Amanda Stenberg, entonces no podría decir si es una buena o una mala actriz. Lo único que digo es lo que vi aquí en la serie de Acolyte, y por lo menos a mí no me transmitió ninguna emoción, no me convenció su trabajo. Y bueno, eso aunado con los problemas de guión ya mencionados, pues dan este tránsito rápido y poco creíble de Osha hacia el lado oscuro. Por último, me parece que otro punto a destacar negativamente es, creo yo, que hubo personajes desperdiciados. Me estoy refiriendo concretamente a Kelnaka, a Indara y a Yekilon. Me parece que si tienes a un Wookiee y además un Wookiee Jedi, lo tendrías que utilizar de mejor manera. Me parece que esta idea de que Kelnaka quedara traumatizado por lo ocurrido en Brendok 16 años en el pasado y que por eso se tiene que recluir en el bosque de Kofar, no es suficiente explicación para que un Wookiee y más un Wookiee Jedi
permanezca en esa situación. No lo vimos más allá de esa pelea contra Sol y contra Torvin, no lo vimos en acción y me quedé con ganas de ver más a aquel Naka. Por otro lado, me parece que el otro personaje que también fue desperdiciado fue Jekyllon. Me parece un desperdicio que traigas a una actriz en ascenso tan reconocida y tan popular como Daphne King para interpretar a esta Padawan del Maestro Sol, de tu coprotagonista, y que terminara en los bosques de Kofar sin desarrollar al personaje, me pareció negativo. Nos creamos muchas expectativas alrededor del personaje de Daphne King para que al final la serie no lo desarrollara, y eso me pareció un error garrafal. Y por último, un poco en la misma sintonía que con Jekyllon, es con la maestra Indara. Me parece que en los flashbacks vimos a una maestra Indara poderosa, una maestra Indara sabia, y al final de cuentas la interpretación que nos dio Carrie-Anne Moss fue muy buena, y me parece que pudimos haber visto más de ella. Me parece que al igual que el Naka y Jekyllon, el papel de la maestra Jedi Indara fue desperdiciado en esta temporada. Si bien es cierto, sabemos que todos estos personajes tendrían que morir para no romper la continuidad establecida de Star Wars, me parece que pudieron haberle dado mucho más juego a estos 3 personajes. Entonces, y bueno, por último, el error más garrafal, creo yo, pues tiene que ver con el personaje de Sol. Me parece que Sol al principio de la temporada era un personaje que nos atraía mucho. Incluso yo llegué a decir que era un personaje que me recordaba a Qui-Gon Jinn por sus acciones, por cómo se movía, por las cosas que decía, pero que a lo largo de los episodios pues se nos fue derrumbando ese pequeño mito y terminó siendo un personaje consumido por la culpa, una culpa que incluso lo llevó a aceptar su muerte ante su Padawan. Una manera muy fácil de deshacerse del Maestro Sol, que pasó, digamos, de ser un personaje interesante a ser un personaje risible desde mi punto de vista. Entonces todos estos son los puntos tanto positivos como negativos que yo vi en esta serie de The Acolyte. Me parece que si le rascamos un poquito más encontraremos muchas más cosas tanto positivas como negativas de la serie. Lo último que diría es que estos cameos que vimos en el último episodio de Darth Plagueis y de Yoda, pues son eso, son meros cameos, son promesas para que en una futura temporada podamos ver de manera orgánica, por decirlo de alguna manera, tanto a Ego Damas, a Darth Plagueis, como al Maestro Yoda. La serie está impostando, digamos, en este último episodio a estos 2 personajes para levantar el hype, para prometer que los tendremos en la segunda temporada, pero que no son suficientes por sí mismos para levantar el nivel de esta temporada. Aunque, como decía en mi reseña del último episodio, subió mucho el nivel de lo visto en los capítulos anteriores, no termina de ser el final por todo lo alto que yo esperaba para poder darle un buen cierre a esta temporada. Me parece que hay más dudas que certezas alrededor de lo que vimos en esta temporada de The Acolyte, y que cada uno de ustedes tendrá su propia opinión al respecto. Entonces me parece que, si bien y sostengo lo dicho, me parece que aunque no es la mejor serie de Star Wars, tampoco es la peor de todas, y no se merecía todo el hate que hubo alrededor de ella. Me parece que uno de los problemas serios que tuvo la serie, y esto es fuera de ella, tiene que ver con la manera en la que se nos vendió esta serie. Se nos vendió como una serie de la Alta República, cosa que no parece. Se nos vendió como una serie que nos iba a contar una historia desde los ojos de los Sith, cosa que tampoco ocurre. Y también, y esto tiene que ver mucho con la showrunner, se nos vendió como una serie que iba a tener mucha inclusión y que iba a ser la serie más inclusiva de todo Star Wars, cosa que tampoco ocurrió. Me parece que tener a 2 personajes ahí que pareciera son pareja, 2 personajes femeninos que pareciera son pareja, no le da la inclusión, y que eso desató mucho del hate
mucho de las críticas infundadas, incluso antes de ver la serie, por parte de creadores de contenido, de youtubers, que solamente están buscando el clic fácil dentro de la plataforma y tuvieron en la serie de Acolyte un blanco perfecto para poder hacer esto. Entonces, más allá de todos estos puntos positivos y negativos, personalmente creo que es una serie que se puede disfrutar. Me parece que es una serie que cumple, digamos, con los estándares mínimos para ser una serie de Star Wars, y que si queremos consumir algún contenido de Star Wars, un contenido ligero, esta es una buena opción, por lo menos esta primera temporada, esperando que se confirme una segunda temporada y ver que se desarrolle estas tramas que dejó abierto, ¿no? La trama de Kimir con Osha como su aprendiz, como su acólita, todo el desarrollo de la política dentro del Senado y este encubrimiento que intenta hacer Vernestra Rwoh de su Padawan caído, de Kimir. Hay que saber el por qué cayó al lado oscuro y por qué Vernestra no quiere que se sepa esto tanto en el Senado como en el Alto Consejo Jedi. Entonces son varias tramas que están ahí abiertas con la promesa de desarrollarlas en una posible segunda temporada, pero de momento esto es lo que yo puedo decir en términos muy generales y muy rápidos de este balance general para la primera temporada de Acolyte. Quiero conocer sus opiniones, sus comentarios, qué les pareció, ya no el capítulo 8 en sí, sino más bien toda la serie en general, cuáles fueron sus puntos positivos, sus puntos negativos, y de ser confirmada una segunda temporada, qué es lo que esperarían ver en esa futura temporada de Acolyte. Escríbanlo aquí abajo en la cajita de comentarios y, como siempre, no olviden dejarme su like si les ha gustado el video, compartirlo con sus amigos y si han llegado hasta aquí, no olviden suscribirse a la Taberna del Beskar. Que la fuerza esté con todos ustedes.